Hay un tercer punto, profesor Rangel. Si bien esta es una decisión soberana del gobierno venezolano, pues afecta a tres posibilidades. La primera, las relaciones con Colombia. La segunda, la que debatíamos en este momento, que son las elecciones internas en Venezuela. Pero hay una tercera. ¿Cree usted que es otra piedra más en el zapato para las relaciones con Estados Unidos? Porque recordemos que fue a este mismo hombre, al general Rangel Silva, al que el Departamento del Tesoro en septiembre de 2008 le congeló todas las cuentas bancarias porque supuestamente hay pruebas de que tiene vínculos con terroristas y con narcotráfico. Así es, el general Rangel Silva está en la lista Clinton, que incluye a todas estas personas comprobadamente relacionadas con el narcotráfico, con la introducción de cocaína a los Estados Unidos, en este caso pues en sociedad con la guerrilla de las FARC. Yo creo que el Departamento de Estado ya ha hecho pronunciamientos pues, de preocupación y de rechazo de este nombramiento. Obviamente digamos que era un protocolo hacerlo, porque significa un reto, ni más ni menos que al gobierno norteamericano, que una persona tan señalada, tan, digamos, rechazada por el gobierno norteamericano sea nada menos que el encargado de la seguridad en un país como Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. Estados Unidos ha señalado de manera intermitente y constante que Venezuela no colabora en la lucha contra el narcotráfico y obviamente que el nombramiento de esta persona que está señalada de ser un narcotraficante pues introduce dudas adicionales sobre el comportamiento de Venezuela en este tema del narcotráfico. Para Colombia igualmente, porque uno de los temas que va a tratar el general Rangel Silva en conjunto, en coordinación con el ministro de la Defensa colombiano, pues va a ser la lucha conjunta contra el narcotráfico, pero eso la va a hacer el ministro colombiano con un narcotraficante. De igual manera que la lucha contra las FARC en la frontera venezolana la va a hacer teniendo como contraparte el ministro colombiano un defensor y aliado y amigo de la guerrilla de las FARC. Así que esa cooperación de Colombia se va a complicar mucho, creo que va a estar penetrada por la desconfianza muy grande del gobierno colombiano, así pues obviamente no lo va a decir públicamente. Creo que eso introduce también unas incertidumbres y unas dudas muy grandes en la relación binacional. Hay otro punto que también salpica a Rangel Silva, pues pocos meses antes de que el señalado narcotraficante Walid Makled fuera extraditado desde Colombia hacia Venezuela, el editor judicial de Noticias RCN, Juan Carlos Giraldo, logró entrevistarlo en su sitio transitorio de reclusión. Makled acusa al general Henry Rangel de tener responsabilidad en el cargamento y en el envío de un avión cargado de cocaína hacia los Estados Unidos. Es altísimo el nivel de corrupción y de nexos con narcotráfico a nivel de ministros, de generales, de todo tipo en Venezuela. Hermano, mire, con lo que yo tengo, yo tengo para que intervengan a Venezuela, con eso te digo todo. ¿Cómo así que lo intervengan? No entiendo. ¿Qué? Con la corrupción que hay en Venezuela, del narcotráfico, de la corrupción que hay, con todo lo que yo tengo en mis manos, yo se lo muestro al gobierno americano y ellos pueden intervenir a Venezuela. Intervenir es que invadir, pues. Inmediatamente, porque hay demasiada corrupción, demasiado narcotráfico, de todo, hermano. De hecho, casi como hicieron con Noriega en Panamá. Yo creo que hasta peor, porque es demasiado, se les pasó la mano. Sí. Estamos hablando del régimen chavista, de Chávez, ¿no? Pero hermano, ¿de quién más? ¿El presidente Chávez sabrá de toda esa corrupción? Vamos a estar claros. Si yo salí diciendo por televisión el otro día que yo le estaba dando dinero a 15 generales y a ministros y a broma, y el presidente no dijo nada, porque no dijo, mira, necesito las pruebas de eso, o vamos a mandar una comisión para ver si eso es verdad. Lo que hicieron fue callarse. ¿Qué significa? Que lo está tapando. Y fíjate lo que me están acusando ahí. Me están acusando a mí que yo cargué un DC-9 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Maiquetía. Hermano, si yo tengo que ir preso por ese avión, bueno, entonces tienen que meter preso a los responsables para decirte los nombres. ¿Quién son los nombres de las personas que en verdad ellos son los responsables de la seguridad de ese aeropuerto? ¿Quieres que te diga los nombres? Número 1, el director del DIN, que es general, Hugo Carvajal, alias El Pollo. ¿Y por qué le conocen con el alias El Pollo? Bueno, ese es el alias que le tienen. ¿Entre quiénes? Por cierto, está en la lista Clinton, igual que yo. ¿Ah, sí? Sí, señor.
Ajá. El general Silva Rangel, que era director de la DICI para el 2006, era responsable de ese aeropuerto, así tan sencillito. El general Mota Domínguez, que era jefe de Regional 5 y ahorita es comandante general de todas las Fuerzas Armadas. Si yo cargué ese avión, si yo lo cargué de ese aeropuerto, hermano, inmediatamente el gobierno norteamericano tiene que sacarle una orden de extradición a ellos también. Profesor Justi, usted en Caracas, ahí estamos escuchando las declaraciones entregadas en Colombia por el narcotraficante Walid Makled y señala una vez más a Rangel Silva con el narcotráfico. Le pregunto lo mismo que le preguntaba al profesor Rangel. Ha habido una encrispada relación entre Caracas y Washington, más si tenemos en cuenta que hay una reciente expulsión de la cónsul en Miami y además el retiro de todo el personal venezolano que hay en esa sede, en la Florida, en la sede diplomática. ¿Cree usted que el nombramiento de Rangel Silva pueda emitir también un pronunciamiento del Departamento de Estado en contra de Venezuela? Bueno, yo me imagino que sí, desde el momento en que Rangel se encuentra en la lista negra del Departamento del Tesoro, en la medida en que se ha podido verificar su involucramiento en hechos de narcotráfico, desde el momento en que Walid Makled, a quien resulta muy fácil descalificar por su condición de narcotraficante, señalando que Rangel está implicado, pues yo creo que la situación se complica. Evidentemente, el presidente Chávez en este caso está enviándole un mensaje a los Estados Unidos y al gobierno de ese país en el sentido de que no hay posibilidad de ningún tipo de restablecimiento de las relaciones normales. Hay que recordar que en este momento y desde hace muchísimos meses Estados Unidos no tiene embajador designado en Caracas, pero el nombramiento y la juramentación hoy de Rangel tiene varios objetivos, aparte de este que estábamos mencionando. Hacia el país, hacia los votantes, es decirle que él ha designado a quien ha dicho que es imposible, ¿verdad?, e inaceptable un gobierno que no sea el gobierno del presidente Hugo Chávez, con lo cual lo que se pretende es sembrar el temor, ¿verdad?, la resignación y la apatía entre los electores que todavía creen en la posibilidad de un cambio en Venezuela a través de un proceso electoral. De manera que el nombramiento de Rangel tiene esas aristas. Yo lo que sí pienso es que en un momento dado el gobierno colombiano hubiera podido consolidar todas estas denuncias que está haciendo Makled si en vez de entregárselo a Venezuela se lo hubiera entregado al gobierno de los Estados Unidos. Porque ¿qué pasa ahora? Makled está en Caracas, Makled está aislado, Makled está completamente sometido por las autoridades venezolanas, el juicio está detenido y por supuesto que toda esa cantidad de denuncias que él decía que tenía con los debidos soportes, pues en Venezuela simplemente van a desaparecer. Si se hubiera ido a los Estados Unidos, si se hubiera producido la deportación de él hacia allí, entonces el panorama sería mucho más claro y en este momento las pruebas serían tan contundentes que seguramente Rangel no hubiera sido designado ministro de la Defensa. Pues, profesor Rangel, y sin duda Walid Makled continuará en Venezuela y sus denuncias no podrían ser conocidas en el corto plazo, por lo menos. Sí, no. El señor Makled está bajo una campana de silencio por parte del régimen chavista. Es muy improbable que el señor Makled logre hacer conocer de la opinión pública nacional en Venezuela e internacional todas las múltiples pruebas, denuncias, indicios que tiene de la vinculación de personajes muy importantes dentro del gobierno chavista con el narcotráfico. En particular el cartel de los soles, que se llama pues la vinculación o esa organización mafiosa que existe dentro de la Fuerza Armada de Venezuela vinculada a los temas del narcotráfico. Venezuela ha sido señalada insistentemente como un muy importante y el principal, en algún sentido, punto de exportación de la cocaína colombiana hacia el extranjero, hacia Europa y también hacia los Estados Unidos.
Yo creo que faltaría un pronunciamiento incluso, que no sería raro que se produjera de parte de la Unión Europea también señalando su preocupación por este nombramiento, puesto que Venezuela, insisto, se ha convertido también en un punto de salida muy importante de cocaína colombiana hacia la Unión Europea a través de África. Así de que creo que hay motivos de preocupación, no solamente pues, de Estados Unidos, de Colombia y los venezolanos, sino inclusive también de la Unión Europea. Pues con esto nos vamos a una segunda pausa comerciales. Ya regresamos aquí en la noche debatiendo este tema. Hoy el nombramiento de Henry Rangel Silva, un general relacionado en los correos de las computadoras de Raúl Reyes, como el nuevo ministro de Defensa de Venezuela.